Hola, ¿qué tal? Esta es la clase número 20 de Filosofía y Educación. Venimos del texto de Sloterdijk, Ira y Tiempo, hablando justamente de cuestiones relacionadas con el capitalismo y en particular con el neoliberalismo. Y vamos a continuar con esas cuestiones con el texto de Wendy Brown, El pueblo sin atributos. Fíjense el subtítulo, La secreta revolución del neoliberalismo. Este texto es de 2016, es bastante reciente, pero tiene remisiones a 2012. Quiere decir que es un texto quizás un poco antes de 2016, unos años antes. Wendy Brown es una filósofa estadounidense y con esto entramos en la última trama del programa, trama de filósofas feministas. En este caso Wendy Brown nació en 1955, da clases en la universidad, y esto es un dato interesante para lo que vamos a hablar después respecto de la educación superior. Es pareja de Butler, Judith Butler, y claro, Butler es la gran referenta, digamos así, del feminismo, o una de las grandes referentes del feminismo actual, o de los feminismos actual, o de cierto feminismo actual. Wendy Brown también es feminista, por supuesto, y al igual que Judith Butler, tiene un trasfondo Foucaultiano, ¿sí? Que vamos a ver un par de huellas de Foucault en su pensamiento, aunque van también más allá de Foucault. Y además de feminista y además de filósofa, ¿no? Una de las cuestiones fundamentales del programa de este año era tener filósofas en el programa y estudiarlas. Vamos a ver que es una gran pensadora o una gran filósofa política, ¿no? Cuando la política desde los griegos era solamente para varones. Por eso me parece que también es muy importante tener a esta pensadora entre nosotros. Y tenemos también de este libro una selección, un corte del capítulo 1, un recorte, y el capítulo 1 se titula La destrucción de la democracia directamente, ¿no? La reconstrucción neoliberal del Estado y del sujeto. Y con eso ya entramos en la tesis, en el gran tema de Wendy Brown en este texto, es que el neoliberalismo va directamente contra la democracia y reforma, ¿no? Reconfigura de modo tal al Estado y al sujeto que los, por decir así, neoliberaliza. Este es el punto de partida, ¿no? El neoliberalismo reconfigura todos los aspectos de la vida, los valores que veníamos hablando con Sloterdijk, en términos económicos. Y esto va directamente contra la democracia. La razón neoliberal convierte todo en algo económico. Atenta contra los principios de libertad e igualdad. Y así, dice Wendy Brown, se vacía la democracia. La democracia se vuelve formal, ¿no? Ir a votar cada tanto a elecciones donde no se cambia absolutamente nada. Los ganadores siguen siendo los mismos, esos fondos de inversión, ¿no? De las grandes corporaciones que además también apuestan a dos candidatos. En el caso de Estados Unidos, claramente es una democracia vacía, ¿no? Porque gobierne quien gobierne pasa más o menos lo mismo. El punto es que la palabra democracia tiene muchos significados. Originariamente del griego demókratos significa fuerza o gobierno del pueblo o para el pueblo. Pero claro, ¿quién es el pueblo? Y para los griegos el pueblo era determinado sector de los varones mayores de edad, propietarios, nacidos en la ciudad, etc. Es decir, había toda una cantidad de condiciones que hacía que el pueblo sea algo muy reducido. Y por eso, bueno, hay distintos cuestionamientos a quién es el pueblo, ¿no? ¿Cuánto alcance tiene? ¿A quiénes excluyen en particular? Porque en la medida en que excluye, los que no llegan a ser pueblo, claramente se vuelve el gobierno de unos pocos, ¿no? Y es lo menos democrático pensable. Por lo tanto, dice
Wendy Brown, vamos a mantener un sentido de democracia abierto, debatible. Pero el mismo problema tiene el término neoliberalismo, ¿no? Que también tiene muchos significados y que tiene muy distintas aplicaciones o ejemplos. No es lo mismo el neoliberalismo en Suecia que en Sudáfrica, o que en China, o que en Estados Unidos. Es decir, en cada lugar adquiere distintas formas y por supuesto también tiene distintos ejecutores, ¿no? En Chile, por ejemplo, menciona a Pinochet, la dictadura, ¿no? En Argentina también podría haber puesto como ejemplo. En algunos casos aparece el Fondo Monetario Internacional. En otros casos, figuras como Reagan o Thatcher fueron impulsores del neoliberalismo en el primer mundo. Pero claro, ese neoliberalismo no es lo mismo en los países más débiles o de tercer mundo como nosotros que en los países de Europa, ¿no? En Europa el neoliberalismo es más sutil, mucho más sutil, va mucho más despacio, hace una suerte de trabajo de termita, ¿no? Va corroyendo poco a poco los valores y va logrando una mutación, un cambio quizás imperceptible a primera vista. Pero claro, que afecta, vamos a ver, a cuestiones que son importantísimas. Entonces, más allá de los distintos significados de la palabra democracia y más allá de los distintos significados de la palabra liberalismo, de la palabra neoliberalismo, sí está claro que hay una contraposición, que eso es lo que justamente Wendy Brown quiere mostrar, ¿no? Que se contraponen. Y sí está claro que cuando se habla de neoliberalismo, se habla de un determinado modo de producir sujetos. El neoliberalismo produce subjetividad. Claro, y acá aparece la marca Foucaultiana que decíamos al comienzo. Produce sujetos acorde, produce una subjetividad acorde a lo que el mercado demanda. Está claro también que el neoliberalismo es y surge como reacción frente al keynesianismo, ¿no? Al estado de bienestar y al socialismo democrático, que intenta llevar a cabo esas reformas, ¿no? Es decir, conquista de derechos, esos derechos sociales, ¿no? Trabajo, salud, educación, vivienda. Eso es el keynesianismo, un estado de bienestar que logre llegar a todos, idealmente, o a la mayoría, al gran número, al mayor número posible. El neoliberalismo viene a atentar contra eso. Y tiene además como premisa, como principio, economizar. Pero no solo economizar desde el punto de vista económico. Ese economizar, esa lógica económica se traslada a todas las esferas de la vida. A esferas que estaban regidas por otros valores. Es decir, el neoliberalismo inunda, invade, penetra todas nuestras acciones. No es solamente una razón económica, es toda la razón. Y entonces el economizar no va a ser solamente tener plata, va a ser mucho más que eso. Dice Wendy Brown también que toma formas distintas y genera distintos contenidos normativos. Es decir, y en eso consiste su fluidez. Contenidos normativos, valoraciones, qué está bien y qué está mal, qué es valioso, veníamos diciendo con el texto de Sloterdijk. Bueno, justamente esos contenidos normativos van a ir afectando distintas esferas de la vida y no solamente la cuestión económica. Entonces toma acá el modelo de empresa, la empresa. ¿Cuál es la lógica de la empresa? ¿Cuál es el principio básico? La maximización de las ganancias. Y Wendy Brown va a mostrar
que el modelo de la empresa afecta tanto a las personas como a los estados. Es decir, la lógica de la empresa, ganar, 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 al máximo posible, al menor costo, afecta al individuo y también a los estados. Estados que van a pensarse de acuerdo a esta razón neoliberal. Y entonces, las prácticas empresariales, la empresarialización de uno mismo, vamos a ver, la autoinversión en uno como capital y potencial generador de ganancias y la atracción de inversiones son principios, son orientaciones normativas, digamos, para los estados y para las personas. Y si no logramos eso, no logramos ser un buen emprendedor de sí mismo, un buen autoinversor y capaz de atraer inversiones de afuera, entonces caemos en crisis o en bancarrota o lo que sea, ¿no? Somos los perdedores del sistema. Y para esto, Wendy Brown pone dos ejemplos. Dos ejemplos de cómo el modelo de empresa se ha trasladado a otras lógicas. Y ya advertimos el riesgo que eso corre. En clases anteriores hablábamos, ¿no? Si la lógica de maximización de las ganancias, para usar este término de Wendy Brown, la lleváramos a la familia, entonces la familia siempre pérdida. ¿Qué hacemos con los integrantes de familia que generan pérdida? ¿Los echamos? Fíjense el primer ejemplo, muy sustancioso para nosotros. Las universidades europeas y norteamericanas han sido fuertemente transformadas, dice ella, en el último tiempo. Recordemos que Wendy Brown trabaja justamente dando clases en la universidad. ¿Y en qué sentido se han transformado? Bueno, ha decaído el apoyo del Estado y ha aumentado la educación con fines de lucro. Con fines de lucro. Con lo cual, hay toda una terminología y toda una adecuación de la educación a las pautas empresariales. Es decir, ¿qué quieren las empresas? Nosotros te preparamos para lo que las empresas quieren. Y se mide el índice de productividad según el impacto, ¿eh? Y acá, bueno, aparece una palabra en inglés, crowdsourcing. La digo solamente para que los del profesorado de inglés se sientan muy mal. La colaboración abierta, ¿no? Que es básicamente el rendimiento por su dinero. Índice de productividad, rendimiento, colaboración, impacto, son todas palabras que vienen de la empresa y un montón más, ¿no? Recursos, que vienen del lenguaje empresarial y que aparecen en la educación. Y claro, entonces se reemplaza la calidad educativa, dice Wendy Brown, por la ecuación rendimiento-inversión. ¿Cuánto invierto? ¿Cuánto rinde? ¿Cuánto me rinde? De hecho, bueno, esto en Estados Unidos es muy fuerte, ¿no? Y lo podemos ver en las series, en todos lados, en las películas. ¿Cuánta plata tenés? Te podés educar, si no, no te podés educar. Digamos, el ahorro para la universidad es prácticamente desde el nacimiento. Y la universidad determina el puesto laboral y por ende el estatus social que corresponde. Por ende, es una inversión para una futura retribución, o sea, para un rendimiento, para una ubicación laboral y para un determinado nivel de ingreso. Esto, si recordamos el texto de Althusser, decía exactamente esto. Claro que en otro contexto, ¿no? Pero bueno, en definitiva es esto. Y claro, ¿cuál es
va a ser el plan del gobierno acá? Adecuarse a este esquema de empresarialización de la educación superior, ayudando a quienes obtengan mejores calificaciones. ¿Ven? Todos estamos atrapados. Por eso cuando Lisa saca una A menos, le agarra una crisis total, porque se queda fuera del sistema para siempre. Entonces la educación superior no produce educación, produce capital humano. Ese sujeto que produce el neoliberalismo a través de su educación superior es capital humano. Capital humano es uno diría es como la blancura negra, digamos, ¿no? O sea, o la cuadratura del círculo. Capital humano es casi una contradicción. Bueno, recursos humanos, lo mismo. Capital humano es el sujeto ha devenido un capital, o sea, determinada tasa de inversión y rédito o rendimiento. El segundo ejemplo toma el discurso de Obama, ¿no? Lo titula Reconstrucción del Estado. Obama gana la reelección en Estados Unidos en 2012, asume en 2013 esa segunda presidencia y en su discurso parece retomar una idea de cambio, de esperanza, ¿no? Fue una gran esperanza Obama en su momento, que lo había llevado a la victoria en 2008 y de la cual no había cumplido casi nada en su primer mandato. Y sin embargo, ese discurso, dice Wendy Brown, lo que busca es atraer inversionistas. Y por eso muestra todos los logros, por ejemplo, que se redujo la violencia doméstica o que se mejoró en el tema del cambio climático, con como esos logros todos los presenta Obama como conciliables con el logro fundamental, el único que le importa, que es el crecimiento económico. Volvemos a lo que decíamos con Sloterdijk, ¿no? Esa fantasía del crecimiento ilimitado, ese autoengaño. Claro, porque el crecimiento económico, ¿qué es lo que logra como fantasía? Bueno, logra que los que están bien sigan teniendo expectativas y los que están mal también, digamos, ¿no? La idea de crecimiento económico es como una idea de, bueno, en definitiva, si crecemos, todos vamos a estar mejor. Los que están bien y los que están mal. Entonces es como una ficción que funciona para todas las clases sociales. Pero entonces el crecimiento económico se convirtió en el fin y legitimación del gobierno. Y todo se subordina a eso. Por ejemplo, el Medicare, ¿no? La mejora de salud, se subordina al crecimiento económico. ¿Y entonces qué es lo que está vendiendo Obama en este discurso? Que el Estado es una empresa. Que el Estado reproduce los propósitos, las prioridades, los parámetros de una empresa. Y lo que tiene que lograr, como buena empresa, Estado, es atraer inversiones y atraer consumidores. Bien, el asunto es, con estos dos ejemplos, ¿no? De cómo el neoliberalismo ha capturado, ha avasallado la lógica de la educación superior y cómo ha avasallado la lógica del Estado, la pregunta es, ¿qué hay de democracia? Entendida como, en su significado original, como gobierno del pueblo en todo esto. Bien, bueno, pregunta que tendrá que esperar y que de alguna manera en realidad ya sabemos que para Wendy Brown el neoliberalismo va en contra de la democracia. ¿Pero cómo? Corroyendo estas esferas, la esfera de la educación, la esfera del Estado, la esfera del sujeto. Entonces, si vamos a la definición clásica de neoliberalismo, la definición económica de neoliberalismo, hay una serie de características que son claves y que, digo, a veces uno usa tanto esta palabra que está bueno tener una serie de pautas sobre qué es el neoliberalismo, para ver de qué estamos hablando. Aunque, bueno, vamos a ver que Wendy Brown no se conforma con estas características. Pero, por ejemplo, el neoliberalismo, ¿qué propone? Estamos en página 18-19 del texto, ¿no? 18, último párrafo.
y XIX. Primero, el neoliberalismo propone libre mercado. Libre mercado. ¿Sí? Que todo se puede intercambiar libremente, con la menor cantidad, mayor de regulación, claro, y menor cantidad de regulación. Pide siempre desregulación, nada de impuestos, nada de trabas, que el mercado solo se expanda, ¿sí? Fluya, y que no haya restricciones ni para las industrias ni para el capital. ¿Qué pide también? Bueno, si no desguazar, por lo menos ir carcomiendo hasta hacerle perder toda efectividad al estado de bienestar. ¿Y qué es el estado de bienestar? El estado de bienestar es salud, educación, trabajo, vivienda, transporte, servicios públicos. Se va desguazando, se va convirtiendo todo eso en esferas de rentabilidad, digamos así, y entonces aparecen las privatizaciones, que acá en Argentina conocimos muy bien, ¿no? Se privatizó todo, la luz, el agua, el gas, el teléfono, todos los servicios, todo se privatizó, se terciarizó, y entonces antes los servicios, la seguridad que daba el Estado, ahora supuestamente la daría el mercado. Bueno, el mercado no va a dar seguridad, va a dar ese juego de los fondos de inversiones que los pobres albaneses, veíamos con Sloterdijk, creían que daban ganancias. De hecho, acá pasó algo muy parecido con las jubilaciones. Cuando en los 90 se privatizan las jubilaciones, todos estaban con la propaganda Forever Young y cómo iban a cobrar una super jubilación, y después cuando llegaron esas jubilaciones con fondos privados que eran de los bancos y también de las grandes corporaciones de Argentina, eran 2,50 pesos. Era mucho menos que la paupérrima jubilación mínima. El neoliberalismo también plantea impuestos regresivos. ¿Qué quiere decir regresivos? Que no son redistributivos, que no son impuestos progresivos. Regresivo es lo contrario de progresivo. Progresivo quiere decir que se paga de impuesto proporcional a la ganancia o a la posición económica que cada uno tenga. Bueno, regresivo es al revés, que todos pagan lo mismo, y entonces los que menos tienen pagan lo mismo que los que más tienen, y para los que menos tienen es mucho más carga que para los que menos tienen. Perdón, para los que más tienen, ¿no? Es decir, los impuestos que pagan los pobres son mucho más pesados que los impuestos que pagan los ricos. Entonces, ¿qué hacen los ricos? Mandan a sus economistas a decir, no hay que pagar más impuestos, para el que es más pesado resulta seductor, y así aparece el autoengaño, ¿no? La destrucción del estado de bienestar. Nunca se plantea que los ricos tienen que pagar impuestos, de verdad, y no tener cuentas offshore afuera, en Uruguay o en Panamá, y todavía no haber dado ninguna explicación sobre eso, de paso, ¿no? Entonces, el neoliberalismo es impuestos regresivos, el neoliberalismo es una caída en la redistribución de la riqueza, es decir, concentración de riqueza. El neoliberalismo es convertir cada necesidad en deseo en algo rentable, en una empresa rentable. Entonces lo que se desea pasa a ser un negocio, ¿no? Y acá, hasta, qué sé yo, el trasplante, ¿no?, de órganos puede ser un negocio, puede ser una empresa rentable, puede ser algo económicamente redituable. Y uno dice, ¿se puede jugar con un trasplante? ¿Se puede jugar con la salud? Se puede, claro que sí. Todo se puede hacer negocio. Y por supuesto, el neoliberalismo plantea una financiarización de todo, es decir, todo se vuelve financiero, especulativo, como veníamos viendo, y la prioridad de lo financiero sobre lo productivo. Los bancos cobran un lugar central en este juego y la producción queda en un lugar secundario. Es decir, el capitalismo se ha convertido en una enorme timba financiera, donde se juega, algún momento, como decíamos con Sloterdijk, esto se va a explotar. ¿Y cuáles son las consecuencias? Bueno, las consecuencias también son muy conocidas, acá las enumera
Wendy Brown en las páginas 19-20. Aumento de la desigualdad, aumento de la explotación y degradación humana, porque claro, todo se vuelve un bien comercializable. Y claro, ¿qué pasa con el trasplante de órganos? Si todo se vuelve un bien comercializable, esto quiere decir, si tenés plata vas a tener buena salud y si no, no. Si tenés plata vas a tener buena educación y si no, no. Si tenés plata vas a tener un buen trabajo y si no, no. Una buena vivienda y si no, no. Es decir, el mercado va a decidir qué nivel de vida puedes tener. Y no hay ningún tipo de seguridad social, ni de protección, ni de Estado que respalde un mínimo de dignidad humana. Por eso después cuando más abajo recapitula Wendy Brown, le llama mercantilización y comercio insensibles a este segundo punto. El tercero es el capital corporativo copando al Estado, ¿no? Es decir, las empresas exigiendo que el Estado funcione como cómplice, ¿no? Acá habla de intimidad, como unido al interés de las empresas. Entonces se da una suerte ahí de simbiosis entre empresas y Estado, o corporaciones, capital corporativo y Estado. Y la cuarta consecuencia es el caos económico. Y acá de nuevo remitimos a lo que veníamos diciendo antes, ¿no? Es decir, hay efectos desestabilizadores, burbujas, crisis cada tanto, y en esas crisis, una de las más fuertes va a ser esta del 2020, pero la anterior, que fue muy fuerte, fue 2008-2009, con un sistema, claro, de endeudamiento de mucha gente, las rentas, que después no pudieron pagar y bueno, se dieron el quiebre de una serie de bancos en Estados Unidos y que hizo el Estado salió a respaldar a esas entidades financieras, pero no a las personas que se quedaron sin las casas y sin trabajo y con una enorme deuda en el banco. Algo similar, una burbuja similar pasó en España con los desahucios. Bueno, así sigue jugando el sistema. Fíjense, ya no hablamos de un país perdido, ingenuo, campesino, poscomunista, el más pobre de Europa. Estamos hablando de países importantes, ¿no? Todo esto es así, todas estas características son así, estas consecuencias son así, pero Wendy Brown dice, bárbaro, pero nosotros queremos ir más allá. ¿Y qué queremos ver? Queremos ver cómo el neoliberalismo, además de un planteo económico, se vuelve una razón normativa. La razón neoliberal no se conforma con afectar, ¿no? Distorsionar nuestra mentalidad económica, sino que captura, avasalla, ¿no? Todas las otras esferas de la vida. Y entonces se convierte en una razón normativa que da valor, como decíamos, o disvalor a determinadas acciones. ¿Sí? Y entonces tiene esta idea de la economización. Economización. Que es que todo tiene que ser redituable. Incluso, por ejemplo, bueno, la vida amorosa, ¿no? Hasta eso tiene que ser redituable. Bueno, ¿qué quiere decir esto de economización? Esto quiere decir que el ser humano se ha vuelto un ser económico. Es decir, que la razón económica tiene que gobernar toda su vida, todas las esferas de su vida. Y ese es el gran triunfo del neoliberalismo. Llevar la lógica de la empresa a todas las esferas de la vida personal. Esto es lo que sostiene Wendy Brown en la página 21.
Y varios ejemplos, ¿no? Que pone, por consiguiente es posible abordar la vida amorosa como un emprendedor o un inversionista, ¿no? Compañías de citas online, ¿qué hacen? Bueno, definen a su clientela y sus ofertas en esos términos, en cómo puede maximizarse el rendimiento de la inversión de afecto, no solo tiempo y dinero, ¿no? Es decir, un emprendedor o inversionista es aquel que coloca determinada cantidad de tiempo y dinero, pero también de afecto, ¿no? Esperando ser retribuido de esa manera. Un estudiante, claro, que intenta hacer caridad para que su presentación en la universidad eh, sea mejor o sea más bien vista, o un padre que elige un buen colegio primario para su hijo pensando que con eso... Y eso se hace más allá del cálculo específicamente económico, ¿no? Un buen colegio, sí, implica un gasto, implica una inversión, implica un cálculo a futuro. Pero en última instancia, esa inversión está vista como algo que va a dar rédito, más allá de si ese cálculo está bien hecho o no. ¿Sí? Pero este es el punto, ese es el sello distintivo de la racionalidad neoliberal, que plantea todo en base a esta ecuación que decíamos antes, esta ecuación entre inversión y rendimiento, ¿no? Es decir, pongo determinado esfuerzo y obtengo determinadas cosas. Pongo determinado esfuerzo y obtengo determinadas cosas. ¿Por qué? Porque el individuo, como ser económico, definido fundamentalmente, el ser humano definido fundamentalmente como ser económico, se ha convertido en capital, capital humano. Es decir, no fuerza de trabajo como pasaba en Marx, sino capital. Uno mismo es su propio capitalista, ¿no? El autodisciplinamiento de Foucault. Si uno mismo es su propio capitalista, uno mismo tiene que invertir en sí mismo. Invertir, ¿qué quiere decir? Hacer el sacrificio de hacer esto en función de algo que será mañana. Invierto tiempo en estudiar para probar esta materia, para ser alguien en la vida, porque si no, no soy nadie. Y de esa manera aumento mi propio valor como capital humano. Y de esa manera también puedo atraer inversiones. Incluso de personas que digan, mirá, este va a andar bien, ¿por qué no apostamos por él? ¿Por qué no hacemos el sacrificio? ¿Eh? Y claro, esta autoinversión y esta atracción de inversiones hace que cada individuo se convierta en una suerte de proto o capitalista incipiente, que está pensando siempre en términos de imagen, de cómo recaudar fondos, ¿no? Pensaba, claro, ¿quién es presidente de Estados Unidos? El presidente de Estados Unidos es el que más fondos recauda de la caridad y de las corporaciones. El que más plata consigue se hace presidente en Estados Unidos. Históricamente fue así. Entonces, claro, atraer inversiones es también una lógica para el político. Atraer inversiones es una lógica para el estudiante que llena la solicitud para entrar a la universidad. Atraer inversiones es una forma también de capitalizarse a uno mismo. Y entonces, claro, esto genera una suerte de competencia, ¿no? Donde, claro, hay que tratar de sobresalir frente a los otros, que son rivales, ¿no? Que son, digamos, quienes aspiran a lo mismo, y genera algo que se ha puesto de moda en los últimos tiempos, que es el emprendedurismo. Cada uno es empresario de sí mismo. Cada individuo es como una empresa o un pequeño capital que se invierte, que se expande y que en la medida que convence a los demás, atrae inversiones y tiene, por ejemplo, seguidores. Gente que le pone me gusta. Entonces,
no es solamente una cuestión económica, pero siempre es una cuestión, no, digo, una cuestión, no es solamente una cuestión de rédito monetario, digamos así, pero sí tiene esta lógica del éxito, ¿no? Como el rédito que da la ecuación inversión-rendimiento. Entonces, ¿dónde se ve esta imagen del capital humano que invierte en sí mismo, que compite con otros para verse mejor, que se capacita, ¿no? Que tiene cursos y más conocimientos para estar mejor calificado y que es empresario de sí mismo? Claro, cuando uno es empresario de sí mismo ya no tiene derechos laborales, ya no tiene, no forma parte de una empresa, o si forma parte ocasionalmente, funcionalmente, ¿no? Trabajando en su casa. Y eso es una forma de terciarización, ¿no? Es una forma de que la empresa no sienta ninguna responsabilidad frente al empresario, mini empresario, que es independiente, ¿no? Que es cuentapropista, que se hace solo a sí mismo. Digo, todas estas son ficciones que funcionan, que permiten al neoliberalismo más fluidez, ¿no? Al juego empresarial más fluidez, porque claro, entonces ya el individuo se convierte como en un mini empresario dentro de otra empresa, que ocasionalmente trabaja para esa empresa o ocasionalmente puede trabajar para otra. Y esa es una forma de terciarización, ¿no? De no tener ningún tipo de seguridad social más que este, este individuo luchando por hacerse cada vez más competente en el mercado. Y entonces el emprendedurismo se ve en distintos ejemplos, ¿sí? Claro, insisto en este punto. Insisto en este punto. El ser humano se ha vuelto capital. Capital requiere inversión, autoinversión, inversión de otros. ¿Dónde se ve esto? ¿Sí? Se ve en la solicitud universitaria, dice Wendy Brown. O de trabajo también, ¿no? Solicitud de trabajo. Ahí uno tiene que venderse y venderse bien, como eficiente, como bueno, como calificado o sobrecalificado. Se ve en el servicio social también el emprendedurismo, ¿no? Esta idea de, bueno, la medicina, la, todo es una empresa, todo es una empresa y todo es un servicio, pero por ese servicio hay que pagar. Se ve también en el programa de estudio, ¿no? De estudios en el sentido de formarse para lo que el mercado demanda. Se ve en los ejercicios, en las dietas, en la imagen que tiene que vender este capital humano como emprendedor exitoso y capaz de atraer capitales. Bien. Bien, yo diría que cortemos el texto para abreviar un poco, porque se pone un poco confuso en las páginas 21, 22 y siguientes, es decir que hasta la 20, 21 cortemos ahí. Y insistamos en este punto, ¿no? El capitalismo neoliberal hace de cada individuo un capital humano, un ser económico, un capital más dentro del juego de mercado de los capitales, y esto inunda todas las otras esferas y nos obliga a modificar valores que tienen que ver con la educación, con la familia o mismo con el trabajo. Y estar supeditado todos esos valores quedan supeditados a la lógica de la empresa de maximización de ganancias, ¿no? De la ecuación que decíamos inversión-rendimiento. Y uno mismo se convierte en un capitalista jugando, ¿no? De modo tal que, jugando este juego, digamos, de mercado, pero de modo tal que uno esté involucrado y transforme esas valoraciones prácticamente sin darse cuenta. Y como decíamos ya en otras clases, cuando el neoliberalismo como lógica económica empieza a cooptar otras esferas, las distorsiona por completo. ¿Qué ganancia podemos hacer en términos afectivos?
¿Cómo vamos a maximizar ganancias en una familia o en la educación? Es decir, trastorna absolutamente todos los valores con esta lógica de la economización. Y por eso hay que tener mucho cuidado en este avasallamiento de la razón neoliberal a otro tipo de cuestiones, porque el Estado no funciona con la lógica de la economización. Porque si fuera por la lógica de la economización, los que quedan afuera del sistema, ¿qué hacemos? Dejamos que se mueran. Los que son una carga para nuestra familia, ¿qué hacemos? Los echamos a la calle. La educación que no funciona según los parámetros que las empresas esperan de calificación, ¿qué hacemos? Los dejamos afuera. Es decir, hay lógicas individuales y comunes en los dos niveles que no son lógicas neoliberales. Y hay un punto en donde hay que decirle no, neoliberalismo, no, estás completamente equivocado. Pero bueno, eso ya forma parte de otra cuestión. En la medida en que ese discurso del emprendedurismo, ¿no? Cada uno es empresario, cada uno autoinvierte, compite, se muestra mejor que el otro, se hace a sí mismo, se sabe vender, etcétera, 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 en la medida que cada uno se hace una empresa, bueno, la lógica neoliberal ha ganado todas nuestras valoraciones, ha ganado nuestra manera de pensar, ha ganado nuestra racionalidad. Y eso es lo que hoy está en discusión. Seguimos la próxima clase con otras cuestiones relacionadas a los tiempos actuales.